Porque el tema que ya lo hemos analizado en detalle, los contratos para el tema de Salitral y Quevedo, tiene su antecedente en el contrato por el tema de Catamayo. Entonces, hay que ver lo que pasó en Catamayo rápidamente. La empresa regional del sur, ERSA, el 27 de mayo del 2024, ya estaba en el cargo de ministro Roberto Luque. Emitió la resolución para incorporar entre 14 y 15 megavatios en la central de Trapichillo en el cantón Catamayo. El 16 de julio del 2024, la Comisión Técnica de la Empresa Regional del Sur fijó un presupuesto en 19.3 millones e invitó a un solo proveedor, un hito, no más de uno, producción, y este era Coprogen Industries, con sede en Mulberry, Florida. El 22 de julio del 2024 se adjudicó el contrato por 20 millones de dólares y se pagó 1.34 millones por megavatio, cuando el Estado pagó por $900,000 por megavatio en los otros proyectos, que también fueron una estafa. Pero miren la diferencia entre lo mismo a $1.340.000 por megavatio y el otro $900,000 por megavatio. Esta vaina recibieron los correos que ya vimos, en donde le cambiaron al representante en su momento, porque ya vieron que tenían una vía libre y directa para negociar con el Estado, ya no tenían por qué ir solamente a través del representante, que era el distribuidor exclusivo para el Ecuador de los motores Electromotive Diesel, EMD. Pero ellos no tenían los motores EMD, entiendan esto. Progen ofrecía motores que no fabricaba y no tenía. Por eso compró motores usados de la marca EMD, los refaccionó, los pintó, les cambió las placas, y esos son los que nos entregaron para Salitral y Quevedo. Y sucede que la empresa eléctrica, Lojana, cuyo mayor accionista es el Ministerio de Energía, ya había desembolsado una cantidad que está en discusión, si son 14 o 18 millones de dólares. Y en agosto del 2025, recién agosto del 2025, la empresa eléctrica regional del sur inicia el trámite de determinación unilateral del contrato. Cuando mediados y fines del 2024, era un incendio el caso Salitral y Quevedo, que los motores no servían. Entonces viene un tema. Catamayo fue el puntapié inicial de esto, de lo que llama Ecoavisa el proyecto estrella. ¿Cuál fue el proyecto estrella? Vendernos chatarra, con un gobierno que se prestó para comprar chatarra, porque este es el gobierno de la chatarra, es el gobierno chatarrero y maquillador. Esto es el tema del proyecto Catamayo, para que no lo perdamos de vista, y de esto la Fiscalía no sé dónde está. Entonces, esto es un tema grave. Ahora, hay otro tema que es gravísimo, para que vean cómo se presentan las cosas. Hay dos personajes que son claves en el tema Progen, y otros más, porque no son los únicos, que son Peter Dreger y José de Oliveira. El uno es el asesor del ministro y el otro es el director jurídico del ministro de Energía. Y no solo de Luque, sino de Luque, de Goncalves y de Inés Manzano, que son los que por disposición tenían que revisar todas las contrataciones que hacía la CELEC. Por lo tanto, ellos actuaban a nombre del ministro. Y entonces ahora vamos a ver qué pasó con estas dos personas. ¿Qué pasó con el video que le pido que lo ponga inmediatamente? La Fiscalía incorporó al proceso de investigación a los ex asesores directos de Roberto Luque, José de Oliveira y Peter Dreger, quienes hasta el 5 de mayo no estaban en la lista de investigados. Sin embargo, de Oliveira y Dreger abandonaron el país, informa Hernán Higuera. Antes de que la Fiscalía pidiera los movimientos migratorios de José de Oliveira, director general jurídico del Ministerio de Energía, él abandonó el país. El 4 de junio a las 15 horas con 4 minutos, la Fiscalía ordenó 3 diligencias investigativas sobre él.
pidió al Ministerio de Energía todos los documentos certificados que Oliveira haya firmado para el caso Progen. A 3 bancos pidió información sobre sus movimientos financieros y ofició a Migración informes sobre sus entradas y salidas del país. Esta última diligencia ya no servirá de mucho. Televistazo conoció que el 10 de mayo a las 8:55, Oliveira salió con rumbo a Los Ángeles en Estados Unidos, con escala en Bogotá, Colombia. El 23 de abril, Roberto Luque ordenó a todos los gerentes de las unidades de negocios de SELEC que reporten todos los contratos que se firmen en la emergencia a la dirección jurídica del ministerio. Los técnicos a los que se les formuló cargos en el caso Progen han asegurado que de Oliveira conocía de las etapas precontractuales y contractuales y además participaba de las reuniones en el ministerio con los ejecutivos de Progen. Sin embargo, de Oliveira en septiembre del 2025 rindió versión voluntaria en fiscalía porque un canal de televisión puso su nombre por el encargo de Luque. Allí dijo que asesoró a los ministros Luque, González y Manzano y que su responsabilidad era proteger los recursos del Estado, que no se use la emergencia para que se contrate vehículos, consultorías de imagen, cursos administrativos y nada que no tenga que ver con la generación eléctrica. Sin embargo, el documento firmado por Luque dice lo contrario. Oliveira era un asesor con poderes y consta en los documentos que viabilizó los contratos jurídicamente, desde el de Catamayo, que también resultó fallido. En su declaración dijo que no participó en ninguna de las etapas de los contratos y que no compró ni un tornillo. Pero no es el único cercano colaborador del exministro Luque que ya no está en Ecuador. El 13 de enero, Peter Dreher, el asesor directo que acompañó en la visita a Progen junto a Fabián Calero, salió en enero de este año y no se reporta reingreso. Peter Dreher y José de Oliveira no tenían orden de detención y estaban en la lista de no investigados hasta el pasado 5 de mayo. Dreher ha sido citado 4 veces por fiscalía, tanto presencial como telemáticamente, y hasta ahora se sabe que no ha comparecido a ningún llamado. El gobierno, cuando quiere joder, entonces hace allanamientos. Amanece y lo despiertan a Aquiles Álvarez en la cama y le apresan a no sé quién. Aquí se manejaron con tal parsimonia, con 2 fichas claves del tema de Progen. Y aquí comete un pequeño error en uno de los videos. Con Peter Dreher, era el asesor del ministro, pero que estuvo en toda la movida. ¿Por qué lo acompañó a Luque a Estados Unidos a ver los motores? O sea, era parte de la vaina. Y el otro es José de Oliveira, quien algún rato dice asesor del ministro. No, era director jurídico del ministerio. Y aquí consta que en la versión de septiembre del 2025 que rindió la fiscalía, dijo que fue director jurídico de 3 ministros. Del ministro Luque, del ministro Goncalves y de la ministra Inés Manzano. Entonces, estas 2 fichas claves, que no son las únicas, les permitieron, mirando para otro lado, el uno que el 13 de enero Peter Dreher se largue del país, y el otro que el 10 de mayo José de Oliveira se largue del país a través de Colombia, rumbo a Estados Unidos. Entonces, esta es la justicia. Esta es la justicia. Entonces, están embarrados hasta la coronilla en este tema. ¿Y es de embarrada quién? La fiscalía y también la corte. Porque el árbitro, a ver, lo pongo esto para que me entiendan. ¿Cómo funciona el sistema penal? Para que lo entendamos. Y le pongo como ejemplo el fútbol. Hay un árbitro. Sí, el árbitro es el que decide. En una parte de la cancha está un equipo y en el otro está el otro equipo que se enfrentan. El uno imputa, acusa, hace su trabajo y el otro se defiende. En un equipo está el fiscal, la fiscalía, que es un sujeto procesal, no es la justicia. Tiene a su cargo la acción penal pública a través de la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces, ahí está la fiscalía, que es uno de los 2 equipos, no es el que manda. Y el otro equipo es el que se defiende. Y en el equipo que manda, que acusa y que imputa, debe estar el procurador y el contralor. Debe estar la Contraloría y la Fiscalía y la Procuraduría. Pero de acuerdo a lo que vimos el día lunes, la Contraloría habría participado, según ese video que publicamos, acompañando los procesos de contratación. Y el Procurador General del Estado
de acuerdo a la Constitución, tiene la obligación. Les voy a leer estito y voy a ver si mejor les pongo así, a ver si se ve. Una de las facultades que tiene el Contralor, el Procurador General del Estado. Con sujeción a la ley, los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Es una de las competencias importantísimas del Procurador General del Estado. Y sucede que tenemos una Procuraduría y un Procurador que no controló ni el contrato de Catamayo, ni el contrato de Salitral, ni el contrato de Quevedo. Porque no solamente en la ejecución se falló, sino en la elaboración de los contratos. Por ejemplo, un contrato que dice que se entregue el 70% contra un packing list, o sea, una lista de lo que se va a entregar, cuando en el fondo eso es un anticipo del 70% del contrato. Entonces, ¿y por qué le quitaron la figura de anticipo? Para facilitar que Progen no presente la garantía de buen uso del anticipo. De tal manera que el día de hoy, 10 de junio del 2026, el Ecuador por lo menos podría decir que ejecutó la garantía del buen anticipo y recuperamos los 104 millones de dólares del Salitral y Quevedo. Aunque todavía no se habla nada de Catamayo y que lo tienen tapado ese caso, que con eso suman más. Aparte de que esto no es solo el perjuicio Progen, como lo demostré el día lunes, con documento. El perjuicio es de, aparte de todo este perjuicio, sumar 1.007 millones por el informe de pérdidas y ganancias que tiene la CENI. Entonces, esto es lo que está pasando en el proceso, en donde no están atacando. Entonces, retomo el tema. El árbitro es el que decide. Y el árbitro es el que tiene que decir al procurador, oiga, procurador, o sea, el juez, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es el que está manejando este juicio de Progen, Marcos Rodríguez. Él tiene que decir al procurador, y lo mismo le sugiero a los abogados de la parte acusada, de la parte imputada, porque están en la parte de fase de imputación. Los abogados, yo de abogado, si estaría ahí en el estrado, le digo, señor procurador, con la venia del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, tenga la bondad de venir acá a nuestro grupo de los imputados, porque usted es responsable de lo que se firmó el contrato, o qué analizó del contrato, o está allí sentado acusando cuando usted es parte del problema que se ha presentado. Entonces, el juez es el que manda, como en el fútbol. Un jugador de la Liga Deportiva Universitaria del Barcelona, del ME, puede pretender que se le cobre un penal al equipo contrario, o que no le cobren un penal a ellos, pero el que decide es el juez. Y tenemos un presidente de la Corte Nacional de Justicia que deja que el fiscal maneje todo, pero no morigera la reunión, no está encima de los temas diciendo esto es correcto y esto es incorrecto. Entonces, amañado el proceso. ¿Para qué? Para que nos... Y para colmo, una comisión, las comisiones de la Asamblea, que violando la normativa, tiraron abajo el llamado juicio político de Inés Manzano. Porque, escuchen esto, el CAL, la comisión del Consejo de Administración Legislativa, ¿qué es lo que hace? Él es el que abre la puerta de la Asamblea y dice, procede el juicio político. ¿Y a quién le encarga que haga? Dice, al comisión. En el caso a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Le manda, le dice, ya pasó por mi filtro. Ahora sí, no pongo otro filtro, sino procese el juicio político. Realice las investigaciones, llame a las personas que hay que declarar en esta investigación política que hace la Asamblea. Y la Comisión de Fiscalización lo que hace es vota y no aprueba que se continúe. O sea, le da un cañazo, no solo al Ecuador, sino al derecho. O sea, así es lo que les da la gana. O sea, ya, esta vaina ya, esto ya es el relajo institucionalizado. Entonces... Ojalá
y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.